Si tan solo tocar el borde de su manto, si tan solo pudiera oír su voz, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé. El borde de su manto, oh, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera acercarme a él, libre sería. Yo sé que delante de ti soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Si tan solo tocar el borde de su manto, sí Señor, si tan solo pudiera ver su rostro, si tan solo pudiera tocar sus manos, libre sería. Yo sé, porque delante de ti solo soy alguien que necesita un toque del maestro para ser liberado. Porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi Salvador. Su nombre es Jesús. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano.
Bendiciones en esta noche. Una vez más le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos permite de poder llevar un mensaje que cambia nuestras vidas, que transforma nuestra atmósfera. Le damos las gracias al Señor por su amor, por su misericordia. Y de ahí, desde el lugar donde tú estás,
levanta una adoración, levanta una exaltación, agradeciéndole al Dios Todopoderoso el cuidado que tiene por nuestras vidas, lo fiel que Dios ha sido con nosotros y lo que seguirá siendo. Vamos a orar para que siga el Señor tomando el control de todo, para que su Espíritu Santo siga fluyendo en cada área de nuestras vidas, para traer libertad, para traer convicción, para traer una llenura de su Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestros hijos. Padre Santo, en esta noche, Dios, te damos las gracias, Señor, por la maravillosa obra que tú haces en nuestras vidas, Señor. Gracias por tu presencia. En esta noche, Dios, venimos delante de ti, Padre, en acción de gracias, agradeciéndote, Señor, un día más en tu presencia, agradeciéndote, Señor, tus misericordias que son nuevas cada mañana sobre nuestras vidas, Padre. En este momento te pedimos que tú te sigas paseando por medio de tu Espíritu Santo a nuestro hogar, que sigas penetrando, Señor, que pongas en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro cuerpo, en nuestro corazón, una sensibilidad para poder escuchar y recibir la palabra que tú tienes preparada para nosotros en este tiempo. En el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor. Gracias porque tú eres fiel, tú eres verdadero, Señor. Ahora sí vamos a estar buscando la palabra que la encontramos en Apocalipsis. Recordemos de que estamos estudiando las 7 cartas que fueron dirigidas a las 7 iglesias en Asia, de las que habla Apocalipsis. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, del versículo 2 en adelante. Ya dije, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaban a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ti con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Gloria a Dios. Dios es maravilloso. Recordemos, hermanos, de que estamos en una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón para este tiempo, ya que en la antigüedad, para los que no han podido escuchar los 2 primeros mensajes, yo te recomiendo a que tú lo busques y te pongas al día de lo que estamos hablando, para que puedas tener la secuencia y puedas entender el mensaje que el Señor tiene preparado para nuestras vidas en este tiempo. Recordemos de que en la antigüedad tenían por costumbre de que al comienzo del año se ponían, ya sea en grupo o individual,
a leer los mensajes de las 7 cartas que por revelación se le fue dado a Juan, donde Juan escribe esta revelación de parte de Jesucristo, donde el Padre Celestial le da el mensaje a Jesús y Jesús se lo revela a Juan para que Juan lo plasme, lo escriba a las 7 iglesias. Recordemos de que en aquellos tiempos había muchas iglesias, pero el Señor escoge estas 7 iglesias porque quería recalcar de cada una un mensaje específico para aquellos tiempos y para este tiempo, para tu vida y para la mía. Vamos a estar hablando en esta noche de la iglesia o el mensaje a Pérgamo. Recordemos de que lo que leían antes era de que él escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos. Dice esto: yo conozco tus obras y sabemos de que el Señor conoce nuestras obras. Sabemos de que nosotros no nos podemos esconder de la presencia del Señor. Por eso tú y yo necesitamos hacer buenas obras que agraden al Señor. Nosotros no somos salvos por obra, pero sí hemos nacido para hacer buenas obras. Esa es parte de nuestra identidad como hijos e hijas de nuestro Padre Celestial. Nos dice la palabra: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En este tiempo que estamos viviendo, hay muchas voces y esas muchas voces opacan la voz del Señor. Por eso necesitamos tener nuestros oídos alineados a qué es lo que el Señor está hablando en este tiempo. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere traer a nuestras vidas para transformar nuestras vidas, para enderezar nuestro paso, para que podamos cumplir el propósito por el cual el Señor nos ha escogido, nos ha preservado, nos ha predestinado para este tiempo? Por eso que le damos gracias al Señor, porque en su inmensa misericordia, en su inmenso amor, Dios puso su mirada en tu vida y la puso en la mía. Tal vez nosotros no nos lo merecíamos. Tal vez vivíamos en una vida en la cual no le agradaba al Señor. Pero aún así Dios puso su mirada. Nos rescató, nos limpió, nos sanó. Y hoy le podemos decir al Señor, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. Dios ha sido bueno, Dios ha sido fiel. El que tiene la espada de 2 filos. Jesús se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada de 2 filos. ¿Por qué Jesús toma esa imagen de la espada de 2 filos para representarse como Él es? Porque en aquellos tiempos, según la ley romana, los gobernantes eran los que gobernaban el país. Estaban divididos en 2 categorías: los que tenían la ley de la espada y los que no tenían la ley de la espada. Los que poseían la ley de la espada tenían derecho a declarar vida o declarar muerte sobre la persona, y era un derecho que le daba el mismo gobierno a ellos. Cuando Jesús le dice a ellos de que el ángel le habla a las 7 iglesias, el que tiene la espada de 2 filos, Jesús le está dando a entender a la iglesia de Pérgamo de que Él es el que tiene la espada, de que aunque el gobierno romano era un gobierno fuerte, había uno que estaba sobre el gobierno romano, había uno que tenía más autoridad, había uno que tenía más poder, y ese es Jesús de Nazaret. Por eso
Él cuando habla a las 7 iglesias enfocado en Pérgamo, Él se da a conocer como el que tiene la espada de 2 filos, porque la gente de Pérgamo entonces podía entender cuál era el mensaje que Jesús le estaba hablando a la iglesia. Dios es maravilloso, Dios es fiel, Dios es verdadero. Él es la máxima autoridad. Él es el que reina por los siglos de los siglos. No hay nadie más alto que Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret es el excelso, Él es el soberano. Él está vestido de gloria y de majestad. Jesús le estaba enviando ese mensaje a la iglesia de Pérgamo. No se preocupen, que yo tengo la espada de 2 filos. Yo decido quién muere y quién vive, y ustedes vivirán. Dios es maravilloso, pero también le dice: yo conozco tus obras y no has negado mi fe, ni en los días de Antipas, mi testigo fiel. Antipas también fue uno de los pastores de la iglesia de Pérgamo. Él era, al igual que Policarpio, recuerden a Policarpio, un fiel pastor de la iglesia de Esmirna, en donde era fiel hasta la muerte. Y acá, hablando de que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: ustedes han sido fieles a pesar de que en los días de Antipas ustedes pudieron ver lo que le había pasado a su pastor. Este pastor Antipas también fue quemado delante de la congregación. Pero a pesar de esto, la iglesia de Pérgamo se mantuvo creyendo a la fe, se mantuvo creyendo a la palabra, se mantuvo creyendo en aquel que tenía la espada de 2 filos. Pero dice la palabra aquí en Pérgamo, en donde Jesús le dice a la iglesia por medio de Juan que él tenía 2 cosas en contra de la iglesia. Y la primera era que retenían la doctrina de Balaam. ¿Qué significa doctrina? No son simples ideas sueltas. Toda doctrina se compone de una serie de principios bien ordenados y estructuras las cuales dan forma a una manera de pensar o de creer. Es por eso que cuando una doctrina es creída y aceptada, viene a ser el eje de la conducta de quien lo sigue. Entonces, esta doctrina de Balaam llevaba a la gente a cometer adulterios espirituales y adulterio físico. Era una doctrina liberal. La doctrina de Balaam enseñaba a Balac, que era el rey de los moabitas, a hacer tropiezo ante los hijos de Israel al comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Pongamos atención en este punto. Balaam, como profeta, quien sabía todo, el que violaba la ley de Dios caía automáticamente en maldición. Balaam sabía eso porque anteriormente Balaam había sido profeta de Dios. Y Balac lo había llamado para que maldijera al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se estaba multiplicando y tenía un ejército fuerte. Y cuando Balac iba a pelear contra el ejército de Israel, Balac tenía miedo. Y por eso Balac llama a Balaam, al profeta, para que maldijera al pueblo de Israel. Si Balaam lo maldecía, entonces Balac, los moabitas podían ganarle al pueblo de Israel. Pero miren esto,
Balaam como profeta, quien sabía todo, el que violaba la ley de Dios caía automáticamente en maldición. Enseñó a Balaam a cómo usar ese principio para así poder arrastrar a los israelitas a que cayeran sobre ellos la maldición que no pudo desatar mientras ellos estaban en justicia. Cuando este rey Balaam llama a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, el Señor le dijo: tú no lo vas a maldecir, tú vas a hablar lo que yo te diga. Como el pueblo de Israel en aquellos tiempos estaba caminando conforme a los principios, conforme a los mandatos, conforme a los estatutos de Dios en la vida de cada uno de ellos, el Señor los cubría, el Señor los protegía. Incluso muchas veces Balaam le estaba ofreciendo riquezas a Balaam para que lo maldijera al pueblo de Israel. Y Balaam se mantenía firme en la palabra que Dios le había dicho, que no tenía la autoridad de maldecir a lo que él había bendecido. Pero ¿qué pasa mucho después? Dice la palabra que cuando nosotros nos sometemos a Dios, el diablo huirá de nosotros. En la antigüedad, para esta época, el pueblo de Israel se sometía a Dios. Y es por eso que el Señor no permitía que nadie le hiciera daño. Pero ahora en este tiempo de la iglesia de Pérgamo, en este acontecimiento, había un momento en el cual el pueblo era idólatra. Y el Señor ya no le da esta cobertura que ellos tenían cuando se paraban en justicia, cuando caminaban conforme a la voluntad del Señor. Esto a mí me impactó porque cuando tú y yo caminamos en obediencia, cuando tú y yo aprendemos a someternos, ya sea primeramente al Señor, a nuestro Padre, a Jesús de Nazaret, al Espíritu Santo, cuando nosotros aprendemos a someternos a Dios, el diablo huirá de nosotros. Pero si tú y yo no nos sometemos a Dios, si tú y yo no nos sometemos a nuestras autoridades, teniendo ellos la palabra de verdad, la palabra viva, la palabra eficaz, el diablo no va a hacer resistencia, porque le estamos dando derecho legal. Aquí Balaam les da la estrategia a Balaam de cómo hacer que el pueblo de Israel cayera. El enemigo está al acecho, buscando la forma de entrar, de penetrar. Recordemos que diablo significa punto de acceso o punto de penetración. Y es donde el diablo busca la forma de penetrar a tu vida, de penetrar a tu hogar, de tener el acceso para poder entrar. Y una vez que él entra, él vino para matar, hurtar y destruir. Pero Jesucristo, la espada de dos filos, vino para dar vida y vida en abundancia. Y vemos que cuando Balaam le dice a Balaam las estrategias que él podía utilizar para que el pueblo de Israel pecara, y él sabía que si el pueblo de Israel pecaba en aquellos tiempos, el pueblo caía en maldición y no tenían cobertura de parte de Dios. ¿Qué hizo Balaam? Comenzó entonces a hablar con Balaam, para que en aquellos tiempos las mujeres moabitas eran hermosas, igual que los varones también eran hermosos conforme a la historia. Y Balaam hizo que las moabitas se mezclaran con el pueblo de Israel, cayendo en adulterio, cayendo en fornicación, comiendo de las comidas que eran consagradas para los ídolos de ellos. Todo eso provocó Balaam con Balac
en el pueblo de Israel. Y en aquellos tiempos dice la palabra que murieron más de 25,000 porque el juicio de Dios le cayó. Y cuando el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo que ellos mantenían su fe, pero que el Señor tenía en contra de ellos que retenían la doctrina del Balaam, era refiriéndose a estos, que por medio de esa doctrina muchas veces el pueblo de Israel caía en pecado, caía en adulterio, caía en fornicación y hacían las cosas que al Señor no le agradaban. Pero también dice la palabra, antes de seguir leyendo, voy a hacer un paréntesis aquí, de que cómo operaba la doctrina de Balaam en este tiempo. ¿Cómo puede operar la doctrina de Balaam en este tiempo? Ponga atención. La doctrina de Balaam en este tiempo, o sea, en mi vida o en tu vida, puede operar que hace ver que la fornicación es prepararse para el matrimonio, que los ídolos son instrumentos de fe, que adulterar es una forma de dar amor, que extorsionar es un juego, que robar es quitarle lo que le pertenece a otra persona, pero también te pertenece a ti. Que mentir no era malo. Esto era parte de la doctrina de Balaam. Por eso el Señor tenía esta queja en contra de la iglesia de Pérgamo, que ellos retenían esa doctrina. También la manera de nosotros darnos cuenta que si esta doctrina está operando en nosotros y tomando ventaja, vamos a meditar en características de una persona que tiene la doctrina de Balaam. Es cuando ya no se distingue a un hijo de Dios de un mundano. No me gusta decir la palabra mundano o pagano, sino una persona que no tiene a Cristo, pero así lo refleja la palabra. Es cuando ya no se distingue a un hijo de Dios de un mundano. Si la forma de hablar y de vestir, o si las actitudes y los hechos son los mismos que de las demás personas que no tienen a Dios en su corazón, significa que la doctrina de Balaam está en esa vida. Y no solamente en esa vida, sino también en su casa, en su familia. Incluso llevan esas doctrinas a la congregación. Cuando yo analizaba esto está fuerte, Señor, de que la doctrina de Balaam, lo que tú le decías a la iglesia de Pérgamo, de que tú tenías en contra de ellos, de que ellos habían retenido esta doctrina, y viendo estas características, ¿no nos parece a veces familiar? De que hoy en día muchas veces no hay mucha diferencia entre quién es cristiano y quién es mundano. En donde cómo se lleva el libertinaje a la congregación. De que no hay una diferencia entre la manera de vestir de una mujer cristiana, de un hombre cristiano, a la manera de vestir de una persona que no tiene a Cristo en su corazón, que no tiene temor. No hay diferencia muchas veces. Entonces eso me da a entender a mí de que la doctrina de Balaam está operando en aquella persona. No hay diferencia en la forma de hablar muchas veces
en un hijo de Dios a una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Dicen palabras sucias, hablan de forma grosera, hablan de forma ordinaria, en la cual se nota a leguas que el Espíritu Santo no mora en esa persona. Tienen mucho resentimiento, sus actitudes hablan muchas cosas. Entonces, cuando yo analizo esto, yo puedo entender y llegar a una conclusión de que la doctrina de Balaam en este tiempo está operando. Por eso el pueblo de Israel, la antigüedad, cuando viene, vuelvo y lo repito, cuando viene el principio del año, lo primero que ellos hacían era reunirse, porque ellos comenzaban a leer cada carta para ver dónde ellos se encontraban ubicados espiritualmente. Si ellos tenían la característica de la iglesia de Éfeso, si ellos tenían las características de la iglesia de Esmirna, si ellos tenían las características de la iglesia de Pérgamo, o de la Odisea, o de Tiatira, ellos veían en qué características ellos se reflejaban para un cambio en su vida. Y durante todo este tiempo que nosotros estamos analizando el mensaje de las 7 iglesias, esta doctrina de Balaam se me es muy familiar. Vemos muchas veces, tristemente, hermanos, hermanas vistiendo de la forma del mundo. Nos ponemos falda por decir que tenemos falda, pero tenemos la falda en forma de un licra, igualito como una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Pero yo le doy gracias a Dios de que esto no acontece aquí en Panamá. Eso acontece en un lado redondo, lo último del mundo. Ahí acontece eso. Le damos gracias a Dios de que aquí no pasa. Gloria a Dios en nombre del Señor Jesucristo. Entonces, cuando tú y yo hablamos delante de la familia, delante de la gente, en nuestro trabajo, ¿qué estamos testificando? ¿Cuál es la imagen que tú y yo estamos reflejando? ¿Estamos reflejando la imagen de Cristo? ¿Estamos reflejando la imagen de nuestro Señor? ¿Estamos reflejando el fruto del Espíritu Santo? ¿Cuál es el diseño que tú y yo reflejamos en este tiempo? ¿El diseño por el cual nosotros hemos sido formados o el diseño que el mundo deformó en nuestras vidas? Necesitamos meditar, tanto los varones como las damas, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma de hablar. Nosotros no podemos actuar en medio de una discusión, no podemos actuar en medio de la circunstancia, en medio de un desánimo, en medio de una enfermedad, igual que la gente que no tiene esperanza. Tu esperanza y mi esperanza es Cristo de Nazaret. Por eso caminemos como Cristo caminó, pensemos como Cristo pensó, hablemos como Cristo habló en la tierra. Seamos ese reflejo de su gloria, ese canal, esa extensión para que otros puedan creer del Dios Todopoderoso. El Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: tengo eso en contra de ti, que retienes esta doctrina, la doctrina de Balaam y la doctrina de los Nicolaitas. La iglesia de Éfeso no quiso esta doctrina, ellos los expulsaron. Pero la iglesia de Pérgamo la arropó, la cobijó. Y es por eso que el Señor le da esta reprensión en la doctrina de los Baales, de Balaam, perdón,
Y ahora vamos a ver la doctrina de los Nicolaitas. La doctrina de los Nicolaitas surge de un hombre llamado Nicolás, que era uno de los 7 diáconos de Israel, cuya doctrina se fue deformando y comenzó a enseñar malas obras justificadas. Ellos acostumbraban a aconsejar mucho a la gente. Nosotros necesitamos ir ante personas idóneas, personas que tienen el don de aconsejar, personas que no te van a aconsejar conforme a tu alma, a tus emociones o para quedar bien contigo, sino que te van a aconsejar conforme a los principios de nuestro Padre Celestial. Enseñaban, miren la doctrina de los Nicolaitas, enseñaban que para tú ser un erudito en lo que tú estabas enseñando, que era un erudito, era una persona ilustre, era una persona entendida, era una persona instruida, era un doctor, por decirlo así. Para tú poder enseñar a ese nivel, uno debía conocer todas las áreas en la cual tú estabas enseñando, de esta forma que ellos enseñaban. Cuando ellos tenían que enseñar en la parte o en el área de la sensualidad, dice la historia de que ellos debían de conocer todas las áreas de la sensualidad por su propia experiencia y que debían disfrutar sin reserva las lujurias del cuerpo, ya que estas prácticas solo conciernen al cuerpo y no tocaban al espíritu. Esta doctrina de los Nicolaitas desviaban a los creyentes de la verdadera doctrina. Tenían alianza con el mundo. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Pérgamo que Él tenía en contra de ellos dos cosas. La primera era que ellos tenían retenida la doctrina de los Baales, no la habían echado fuera de la congregación. Y el segundo, que tenían retenida la doctrina de los Nicolaitas. ¿Ustedes se imaginan esa doctrina en este tiempo? De que para tú poder aconsejar de la fornicación, tú tienes que pasar por la fornicación, disfrutar la fornicación para tú poder testificar de eso. Que para tú poder hablar de robo, tú tenías que estar robando. No es muy diferente que tú aconsejes a alguien porque tú pasaste por ese lugar antes de conocer a Cristo, a que tú aconsejes a alguien como lo aconsejaban los Nicolaitas, haciendo los propios delitos y pecados. Son dos cosas totalmente diferentes. Uno se, por decirlo así, en el mundo pasado tal vez yo me caí, pero el Señor me levantó. Y hoy en día, si el Señor puede, me toca o toca a cualquiera que haya pasado por un proceso para testificar su nombre, para ver cómo se pudo salir de ese lugar y para no volver nunca más ahí. Eso puede ser de inspiración a otra persona. Pero es muy diferente aconsejar a un fornicario, aconsejar a un por decirlo así, un homosexual, de que tú tienes que no hacer homosexualismo, pero antes de yo aconsejarte, yo tengo que hacerlo para ver qué se siente en el cuerpo. Bueno, ellos aconsejaban de esta manera. Esta era la doctrina de los Nicolaitas, una de las tantas doctrinas, una de las diferentes características que tenían los Nicolaitas en aquellos tiempos, la cual el Señor aborrecía. Gracias a Dios le damos de que Dios
en su inmensa misericordia, Dios nos está preparando, nos está revelando, nos está hablando a nuestro espíritu para que nosotros veamos en qué área de nuestras vidas estamos fallando. ¿Qué es lo que yo tengo que cambiar en este comienzo de año? ¿Qué es lo que yo tengo que dejar? Recordemos que pasmo significa separación. Hay muchas cosas en la vida de nosotros que tenemos que separarlo para poder agradar, para poder glorificar a nuestro Padre Celestial. Gloria a Dios por su inmenso amor. Pérgamo también, para ya ir terminando, Pérgamo también era un lugar donde se ofrecían culto al César y obligaban a los moradores a llamar a César Padre y darle la posición de nuestro Señor el Salvador. Cuando Jesús le revela a Juan y le dice que el que venciere a las doctrinas de Balaam, el que venciere a las doctrinas de los nicolaitas, el que venciere a lo que se estaba viviendo en aquellos tiempos, al que venciere, el Señor le daba del maná escondido. Y vamos a analizar esta partecita. Dice: el que venciere le daré a comer del maná escondido. En Pérgamo hacían grandes banquetes en honor a las diosas de aquellos tiempos. Recuerden de que también Pérgamo era una ciudad idólatra, en donde habían infinidades de imágenes en la cual el mismo pueblo adoraba. Recuerden de que regía el gobierno de Roma. Y en aquellos tiempos hacían grandes banquetes. Invitaban a toda la población a esos banquetes porque toda la comida era gratis. Y al ver de que había un banquete con tantos manjares que había, la gente, los creyentes, los que se mantenían firmes, los que creían en el Señor a pesar de las circunstancias que estaban atravesando, este remanente no iba a esos banquetes. ¿Por qué ellos no participaban de esos banquetes que era gratis, comida para todos? Porque la comida era ofrecida a los ídolos. Sacrificaban toda esa comida en honor a los ídolos y ellos sabían de que al Señor eso no le agradaba. Por eso ellos no iban. Y es cuando Jesús se le revela al pueblo de Pérgamo y les dice que si ellos habían vencido el no comer comida de ídolo, el no ir a los banquetes, si ellos vencían a eso, Él les daba el maná de vida. O sea, el Señor en pocas palabras le estaba diciendo a ellos, que lo anoté aquí para que no se me olvidara: no estés velando el banquete ajeno, no estés velando lo que otros están comiendo, porque yo tengo una comida especial para darte. Yo tengo un maná preparado para tu vida y para la mía. Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios tiene el cuidado de ti. No estés velando las riquezas de la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Dios proveerá todo lo que nosotros necesitamos. Dios tiene el cuidado tuyo, el cuidado mío. Dios sabe de qué tú estás necesitando. Si Dios alimenta las aves del campo, que ellas no saben qué es regar, ellas no saben qué es sembrar, Dios la alimenta. ¿Cuánto más Dios no te va a alimentar a ti? ¿Cuánto más Dios no me va a alimentar a mí?
Por eso necesitamos aprender a confiar en el Señor y vencer al que venciera, al que no come la comida de los ídolos, al que no dobla sus rodillas ante los Baales, el que vence las tentaciones, vence el adulterio, vence la fornicación. En medio de lo que tú puedas estar viviendo, tú vences a todos esos obstáculos, a todas esas tentaciones, a todas esas obras de la carne. Dios te promete darte lo que tú necesitas. Lo que tú estás necesitando, Dios va a suplirlo. Dice también, el Señor le da, por decirlo así, como recompensa al que venciere. Te daré a comer del maná. No mires los banquetes que están comiéndose. No te enfoques en eso. Hay algo preparado para ti. Hay algo preparado para tus hijos. Hay algo preparado para tu generación. ¿Y dónde van a hacer ese banquete? En los cielos. O sea, al que venciere, Dios le está dando la victoria para que nos sentemos en la mesa y cenemos con Él. Dios es maravilloso, por eso mantente firme, mantente creyendo, mantente confiado en la palabra, en la presencia, búscalo mientras Dios pueda ser hallado. Lo otro que el Señor le da, la recompensa que el Señor le da, le dice, y te daré una piedrecita blanca. En aquellos tiempos de la iglesia de Pérgamo, habían dos colores de piedrecita, la blanca y la negra. Cuando había juicio en aquellos tiempos, o había que condenar a una persona por un acto que había hecho, habían dos piedrecitas en el cual los gobernantes le otorgaban a la persona que había cometido tal vez por decirlo así, había cometido tal vez el pecado, vamos a ponerlo así. Y cuando esa persona, ya sea que fuera un ladrón, que fuera cualquiera persona que lo estuviera acusando por un delito que había cometido, si los gobernantes le entregaban una piedrecita negra, esa persona iba a muerte. Era la ley en aquellos tiempos. Si le otorgaba una piedrecita blanca, esa persona vivía, se le perdonaba lo que había hecho. Y cuando Jesús le habla a la iglesia de Pérgamo de que Él los va a recompensar dándole una piedrecita blanca, el Señor le está diciendo, yo no te voy a dar piedra negra, yo no te voy a condenar. Yo anulé en la cruz del Calvario todo decreto que era en contra tuyo. Lo anulé en la cruz del Calvario. Tú eres libre. Y esa es la libertad que el Señor nos da en Jesús. Por eso el Señor le decía a la iglesia de Pérgamo, te daré una piedra blanca, te daré la libertad. Si me sigues, si me buscas, me conoceréis. Y recordemos que Jesús es la verdad y es la vida. Jesús vino a libertarnos de todas nuestras ataduras. Jesús vino a romper todas nuestras cadenas. Jesús vino a sanar todas nuestras dolencias. Por eso Jesús le decía a la iglesia de Pérgamo, te daré una piedrecita blanca. No hay condenación. Todos somos justificados por Jesús de Nazaret. Tenemos acceso a la presencia del Señor y pararnos en nuestra posición de justicia, donde Jesús nos ha justificado y donde Jesús nos ha santificado. También la piedrecita representaba, en la cual donde dice, y te daré una piedrecita que tendrá tu nombre. Recordemos de que la iglesia de Pérgamo era una iglesia que le gustaba hacer muchos banquetes. Y cuando había unos banquetes especiales, en donde para que la persona pudiera ser partícipe de ese banquete, tenía que tener
una invitación. ¿Y cuál era la invitación? Era una piedrecita. Y al partir la piedrecita en mitad, tenía que tener en una cara el nombre de la persona que estaba haciendo la fiesta. Y en la otra cara tenía que tener el nombre de la persona que se estaba invitando. Y cuando la persona abrían esta piedra y veían su nombre, tenían acceso a poder ir a la fiesta, al banquete. Y cuando llegaban a la puerta, los que estaban encargados unían la piedra. Y si la piedra embonaba bien, esa persona podía entrar. Si la piedra no embonaba bien, significaba de que ese no era el nombre de la persona que estaba representándose en ese momento. Y Jesús nos dice, o le dice a la iglesia de Pérgamo, y nos dice a nosotros también, y a tus hijos también, que Él nos dará un nombre que nadie conoce. ¿Cómo vemos el amor de Dios operando tal vez en pequeños detalles? Pero eran pequeños detalles que emanaban futuro, que emanaban actos proféticos, y que el pueblo de Pérgamo sabía de qué ellos estaban hablando, de qué Juan estaba hablando cuando le estaba dando la revelación de lo que Jesús había mandado, el mensaje para aquella iglesia. Y por último también había también una piedrecita blanca que representaba la ciudadanía de esa persona, en la cual esa persona, por medio de esta piedrecita blanca, podía entrar y salir de la ciudad cuantas veces ella quisiera. O sea, yo diría que una visa, que tenía el acceso de entrar y salir del pueblo cuantas veces quería. Si tú no tenías esta piedra, entonces significaba que tú no eras ciudadano de ese lugar. Le damos gracias al Señor de que en esta tierra nosotros somos peregrinos y extranjeros, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso yo te exhorto, yo te invito, yo apelo a tu espíritu, a tu alma, de que tú analices en qué condición nosotros nos encontramos. Tú no analices ni a tu esposo, ni a tu esposa, ni a tus hijos, ni a tu vecino, ni al hermano, ni al líder de ministerio. Analicémonos nosotros mismos. Seamos nosotros que nos meditemos por dentro y ver qué área de nuestras vidas nosotros estamos fallando. Que nos hagamos una radiografía y así podamos vernos a nosotros mismos qué doctrina nosotros estamos practicando. Si la doctrina de Balaam, si la doctrina de los nicolaitas, o estamos estableciendo el reino de Dios. Vamos a orar para que el Señor siga, para que el Señor nos ayude, para que el Señor se siga entronando en nuestro espíritu, en nuestras vidas. Porque estamos en los últimos tiempos y el enemigo está al acecho. Miren cómo esperó Balaam para decirle a Balac de cómo él podía obrar para que el pueblo de Israel cayera y entonces viviera bajo maldición y ellos poder atacar. El enemigo está al acecho, vuelvo y repito. No ignoremos la maquinación del enemigo. No podemos espiritualizar todo, no podemos ver demonios por todos lados, pero sí el Señor nos da la revelación para que podamos entender lo que está pasando. El libro de Apocalipsis es un libro de revelación, en donde el Señor quiere correr, donde el Señor quiere quitar el velo, en donde el Señor quiere que nuestras escamas sean caídas, para que podamos ver la revelación de la luz de Cristo en nuestras vidas.
Cristo es la profecía. Así que vamos a orar pidiéndole perdón primeramente. Si nosotros nos hemos identificado con la doctrina de los Balaam, si nos hemos identificado con la doctrina de los Nicolaitas, ¿por qué le tenemos que pedir perdón? Porque tal vez lo estamos haciendo. Tal vez tenemos las actitudes que tenían los Nicolaitas. Tal vez tenemos las actitudes que tenían los de Balaam. Por eso es necesario que nosotros nos examinemos y vayamos a pedirle perdón. Dice la palabra que el Señor le decía a ellos, pero arrepiéntanse. Yo le estoy diciendo conforme a lo que el Señor le revela a Juan. Tengo contra ti que retienen la doctrina de Balaam. Tengo contra ti que retienen la doctrina de los Nicolaitas. Pero en medio de eso, te digo que todavía estás a tiempo de arrepentirte. Y ese es Jesús, que quiere traer a tu vida esa paz, que quiere que tú y yo nos arrepintamos de todos nuestros pecados. ¿Qué es arrepentirse? Es convertirse. ¿Qué es arrepentirse? Es volver al diseño divino, al diseño que Jesús nos formó. Eso es arrepentirse de nuestro corazón, volvernos a Cristo, caminar con ellos. Hay una esperanza, que es lo que el Señor le ofreció al pueblo de Pérgamo. Yo te ofrezco una esperanza, al igual de que el Señor en este tiempo nos está ofreciendo esa esperanza. Arrepintámonos y convertámonos al Señor. Y el Señor hará lo que le ha dicho que va a hacer en nuestra vida. Repite conmigo: Padre Santo, en este momento yo te pido perdón. Te pido perdón, Padre, porque sé dentro de mí que me he identificado con estas doctrinas. Pero hoy yo renuncio a ellas. Hoy yo renuncio a la doctrina de Balaam. Hoy yo renuncio a la doctrina de los Nicolaitas. Hoy yo renuncio, Padre Santo, a todo adulterio, a toda fornicación, a toda lascivia, a toda pornografía, a todo sexo ilícito, Padre. Hoy yo renuncio a toda falta de perdón, Señor. Hoy yo renuncio a toda obra de la carne, Padre. Y te pido perdón, Dios. Te pido, Señor, que tú me ayudes a buscar de ti, Padre. Ayúdame, Padre, para no caer en condenación, Señor. Padre Santo, en este momento yo te pido que tú fortalezcas a cada persona que tiene la oportunidad de escuchar esta palabra. Fortalécelo, Señor, en cada área débil que tiene, Señor. Y en esa área débil, Padre, hazlo más fuerte. En el nombre de Jesús, yo te doy la honra y la gloria por lo que tú estás haciendo y lo que seguirás haciendo en nuestras vidas. Vuelvo y te repito, si tú no has tenido la oportunidad de ver las otras prédicas que estamos hablando sobre el estudio de las 7 iglesias, donde el título es ¿con qué carta me identifico? Hazlo. Muchas veces ponemos una serie, nos quedamos horas, toda una noche viendo la serie, contento y gozoso. Así que yo te exhorto, en vez de estar viendo tanto tiempo serie, en vez de hacer tantas cosas que no tienes que hacer, dedícate a buscar del Señor cada día más. Porque recuerda, hay que buscarlo mientras pueda ser hallado. Porque el día de mañana no se le ha prometido a nadie. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Que Dios levante sobre ti su rostro y siempre ponga paz, revelación, entendimiento y liberación a nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.